El ensayo de corte directo, una herramienta útil para la ingeniería geotécnica. En este ensayo, se toma una muestra de suelo y se coloca en una caja de corte, que tiene una sección transversal cuadrada o circular. La muestra se compacta a una densidad específica y se aplica una carga vertical en la parte superior de la muestra. Luego, se aplica una fuerza tangencial en la parte inferior de la muestra, perpendicular a la carga vertical. La fuerza tangencial se aumenta gradualmente hasta que el suelo comienza a fallar y se produce una fractura en la muestra. La fuerza máxima aplicada antes de que se produzca la fractura se registra y se utiliza para calcular la resistencia al corte del suelo. El ensayo de corte directo es útil para determinar la resistencia al corte de suelos cohesivos, como arcillas y limos, así como de suelos granulares. También se puede utilizar para evaluar la influencia de la humedad, la densidad y otros factores en la resistencia al corte del suelo. Objetivo del ensayo. El objetivo del ensayo de corte directo de suelos es determinar la resistencia al corte del suelo. Esta resistencia al corte es una medida de la capacidad del suelo para soportar fuerzas tangenciales o cortantes, y es una propiedad importante a considerar en el diseño y construcción de estructuras geotécnicas como cimientos, terraplenes, taludes, muros de contención y pilotes. Además de medir la resistencia al corte del suelo, el ensayo también puede proporcionar información sobre la cohesión del suelo y la fricción interna. Estos factores son importantes para evaluar la estabilidad del suelo y su capacidad para soportar cargas. El ensayo de corte directo según el estándar ASTM D3080 también puede ser utilizado para evaluar la influencia de diferentes factores en la resistencia al corte del suelo, como la densidad, la humedad, la textura y la composición mineralógica. Esto puede ser útil para comprender mejor las propiedades del suelo y para ajustar el diseño y construcción de estructuras geotécnicas en consecuencia. ¿Qué datos se obtiene con el ensayo de corte directo? Los datos obtenidos a partir de este ensayo son útiles en el diseño y construcción de diversas estructuras geotécnicas como cimientos, terraplenes, taludes, muros de contención, pilotes, entre otros. En particular, el ensayo de corte directo permite obtener la siguiente información. Resistencia al corte no drenada, CU, o resistencia al corte no consolidada no drenada, CU. La resistencia al corte no drenada se refiere a la capacidad del suelo para resistir la ruptura sin permitir que el agua escape. Esta propiedad es importante para suelos saturados o parcialmente saturados, como los suelos arcillosos y limosos. La resistencia al corte no consolidada no drenada se refiere a la resistencia al corte del suelo sin permitir que se produzca la consolidación. Esta propiedad es importante para suelos con alta compresibilidad, como los suelos orgánicos. Ángulo de fricción interna, Φ. Este parámetro se refiere a la capacidad del suelo para resistir las fuerzas tangenciales o cortantes a través de la fricción entre las partículas del suelo. El ángulo de fricción interna es un parámetro importante en el diseño de estructuras geotécnicas, ya que ayuda a determinar la estabilidad del suelo y su capacidad de carga. Coeficiente de cohesión, C. La cohesión es la fuerza adhesiva entre las partículas del suelo y puede ser importante en la resistencia al corte de los suelos cohesivos, como las arcillas. El coeficiente de cohesión es un parámetro importante en el diseño de estructuras geotécnicas, ya que ayuda a determinar la capacidad de carga y la estabilidad del suelo. ¿Cuáles son las condiciones del ensayo? En el ensayo de corte directo de suelos, existen tres condiciones diferentes de ensayo: consolidado no drenado, UU, consolidado drenado, CD, y no consolidado no drenado, CU. Estas condiciones se refieren a cómo se aplican las cargas y cómo se permite que fluya el agua en la muestra durante el ensayo. Condición consolidado no drenado, UU. En esta condición, la muestra se somete a una carga axial constante sin permitir que fluya el agua a través de la muestra. Esta condición es adecuada para suelos saturados y cohesivos, donde la deformación ocurre rápidamente y la velocidad de drenaje es limitada. Condición consolidado drenado, CD. En esta condición, la muestra se somete a una carga axial constante mientras se permite que fluya el agua a través de la muestra. Esta condición es adecuada para suelos que tienen una buena permeabilidad y se deforman lentamente.
El ensayo de corte directo en la condición CD se utiliza para determinar la resistencia al corte de suelos que experimentan deformaciones a velocidades moderadas y para estimar la estabilidad de pendientes y muros de contención. Condición no consolidado no drenado, CU. En esta condición, la muestra se somete a una carga axial constante sin permitir que fluya el agua a través de la muestra y sin precomprimir la muestra antes de aplicar la carga. Esta condición es adecuada para suelos que tienen baja cohesión y experimentan deformaciones rápidas. En resumen, la condición CU se utiliza para suelos no cohesivos que experimentan deformaciones rápidas, mientras que la condición CD se utiliza para suelos con una buena permeabilidad que se deforman lentamente. La condición UU se utiliza para suelos saturados y cohesivos que experimentan deformaciones rápidas. Es importante seleccionar la condición adecuada para el tipo de suelo y las condiciones del sitio para obtener resultados precisos y representativos del suelo ensayado. Ventajas. La prueba es simple y relativamente fácil de llevar a cabo. La prueba es no destructiva y puede ser utilizada en suelos in situ o en muestras de laboratorio. Puede proporcionar información importante sobre la resistencia al corte de un suelo. Se pueden realizar diferentes tipos de ensayos de corte directo, como ensayos consolidados no drenados, consolidados drenados o no consolidados no drenados, para adaptarse a diferentes tipos de suelo y condiciones del sitio. Desventajas. La prueba no es adecuada para suelos que no pueden mantener su forma en la muestra, como suelos granulares sueltos. No se consideran las propiedades dinámicas del suelo, como la viscosidad y la deformación por fatiga. Los resultados de la prueba pueden variar según la velocidad de deformación aplicada durante la prueba, la orientación de la muestra y las condiciones ambientales. Limitaciones. La prueba solo mide la resistencia al corte en una dirección. Los resultados pueden no ser representativos del comportamiento real del suelo en el sitio. La muestra de suelo utilizada para el ensayo puede ser diferente de la muestra in situ debido a la perturbación y la deformación en la muestra durante la preparación. La prueba solo proporciona información sobre la resistencia al corte del suelo y no sobre otras propiedades importantes, como la permeabilidad, la compresibilidad y la deformación.